Pues bien, en la clase anterior completamos el panorama para los procesos, para los tres primeros procesos. Nos faltaba deducir las relaciones de capacidad calorífica a a presión constante. Entonces encontramos los valores para los gases monoatómicos y diatómicos. Encontramos 5 medios de R para el gas monoatómico y 7 medios de R para el gas diatómico. Encontramos también la razón de las capacidades caloríficas, en este caso 1.67 para monoatómico y 1.4 para diatómico. Por ahora no vamos a usar esta razón de capacidades caloríficas, lo vamos a necesitar ya en el proceso adiabático particularmente, que lo vamos a estudiar en detalle el día de mañana. Hoy el objetivo es resolver un par de problemas, como pues para aplicar todo esto que estuvimos viendo en las clases anteriores. Entonces, antes de hacer los problemas, voy a hacer una especie de resumen de las ideas que tenemos hasta ahora para los tres procesos termodinámicos que hemos estudiado. Entonces, vamos a empezar con el proceso isocórico. Del proceso isocórico sabemos que es un proceso a volumen constante. Esa es la primera restricción que tenemos de él. Vamos a dibujar el diagrama presión-volumen, que ya saben que es el diagrama característico en los procesos termodinámicos. Se puede hacer otro diagrama, pero este es el que más se utiliza. Entonces, lo importante en el proceso isocórico es reconocer que va a haber un cambio en la temperatura. Entonces tengo que dibujar pues dos isotermas. Entonces, el proceso es isocórico, por lo tanto, tiene que haber una variación en la presión manteniendo constante el volumen. Entonces, en este caso voy a representar un proceso isocórico para el cual la temperatura aumenta. Por lo tanto, la presión aumenta. Pero bien, se puede hacer el contrario también. Entonces, voy a dar los resultados que nosotros conocemos ya para este proceso. El primero es, voy a hablar de las variables energéticas en principio, y en otra columna voy a hablar de las variables de estado. La primera variable energética que calculamos fue el calor. El calor para el proceso isocórico es N CB delta T, sabiendo que CB para un gas monoatómico es 3 medios de R y para un gas diatómico es 5 medios de R. ¿Okay? Y además, para el proceso isocórico, nosotros sabemos que el trabajo es cero. Recuerda que el trabajo está definido como la integral de la función de presión en términos del volumen, y esa función de presión en este caso, en términos del volumen, es igual a cero debido a que no hay una variación del volumen. Muy bien. Y como consecuencia, entonces, la primera ley de la termodinámica me dice que el cambio en energía interna es igual al calor. Entonces, ahí he representado las tres consecuencias que tengo de las variables energéticas: calor, trabajo, cambio en energía interna. Pero también en un proceso termodinámico me pueden preguntar por las variables de estado. Ya antes habíamos dicho que las variables de estado para un proceso isocórico varían de acuerdo
a este cociente. Quiere decir que el cociente presión entre temperatura se mantiene constante, lo que es lo mismo decir presión 1 entre temperatura 1 es igual a presión 2 entre temperatura 2. Esa es la utilidad. Entonces, en un problema dado, a nosotros nos pueden preguntar variables de estado, ya sea presión, temperatura, volumen, o nos pueden preguntar variables energéticas, calor, trabajo, cambio en energía interna, ¿no? Entonces, así vamos a caracterizar a cada uno de los procesos. Ahora nos pasamos al segundo proceso. El segundo proceso es el proceso isobárico. El proceso isobárico, la presión se mantiene constante. Ok, entonces, en este proceso, al igual que el anterior, pues voy a representar mediante un diagrama presión-volumen. Y también aquí, en este proceso, se da un cambio en la temperatura. Entonces, como se da un cambio en la temperatura, de nuevo, tengo que dibujar dos isotermas. Una isoterma para la temperatura inicial y otra para la temperatura final. Entonces, el proceso, en este caso, voy a representar una expansión isobárica. Entonces, este va a ser el estado 1 y este el estado 2. Y voy a seguir una línea recta horizontal. En este caso voy a hacer una expansión, pero bien puedo hacer el proceso contrario, que es una compresión. En el caso de que se haga una expansión, entonces voy a pasar de una isoterma de menor temperatura a una de mayor temperatura. Recuerde que las isotermas, que son las líneas que estoy marcando en color gris ahí, son las curvas de temperatura constante. Entonces, cuando hay un salto, debido a un proceso isotermo, a un proceso cualquiera, hay un salto de una isoterma a otra, entonces las isotermas que están más cerca del origen del diagrama PV son las isotermas de menor temperatura y las que están más alejadas son de mayor temperatura. Entonces, por lo tanto, aquí la isoterma del estado 1 es de menor temperatura que la isoterma del estado 2. Entonces, estoy aumentando la temperatura. En una, en una expansión isobárica se aumenta la temperatura y en una compresión isobárica se disminuye la temperatura. Entonces, cuidado con eso. Ahora, las variables energéticas. La primera variable energética es el calor. Calor, ya dijimos antes, N Cp delta T. Ya determinamos que el Cp para un gas monoatómico es 5 medios de R, que para un gas diatómico es 7 medios de R. Muy bien, en el proceso isobárico, el trabajo se calcula mediante presión por cambio de volumen. Y el cambio en energía interna viene dado por la primera ley de la termodinámica. Es calor menos trabajo. Entonces, en este caso, ninguna de las variables energéticas se hace cero en el proceso isobárico. Así que normalmente es un proceso un poco más largo de resolver porque ninguna se hace cero, entonces no simplifica tanto las ecuaciones. Y en el caso de las variables de estado, el cociente que vamos a utilizar es el de volumen entre temperatura igual constante. Igual que el anterior, lo cual implica que el volumen 1 entre la temperatura 1 es igual al volumen 2 entre la temperatura 2. Entonces ahí tenemos ya completo el panorama del proceso isobárico. En este caso, variables energéticas, variables de estado. Recuerda que puedo tener procesos isobáricos de dos tipos. Una expansión isobárica, como se muestra en la pantalla, o puedo tener una compresión isobárica, que sería el proceso contrario.
En el caso de tener una expansión isobárica, voy a tener un aumento en la temperatura y por lo tanto voy a tener un aumento en la energía interna. Recuerde que la energía interna para un gas ideal solamente es función de la temperatura. Por lo tanto, implica que si la temperatura aumenta, la energía interna también aumenta. Y en el caso contrario, si tengo una compresión isobárica, entonces voy a tener una disminución de la temperatura y como consecuencia una disminución en la energía interna. También de ahí reconocer cuando es una expansión isobárica, el signo del trabajo es positivo y cuando es una compresión, el signo es negativo. Eso se puede ver claramente porque en la ecuación de trabajo aparece un diferencial de volumen, un delta V. Entonces, si es una expansión, el volumen 2 es mayor que el volumen 1. Pero si es una compresión, el volumen 2 es menor que el volumen 1. Entonces, como consecuencia, tendré un valor negativo. Bien, el tercer proceso y el último de los que hemos estudiado es el proceso isotérmico. En este caso, la temperatura se mantiene constante. Y el gráfico PV para el proceso isotérmico es uno muy característico porque sigue una curva. Entonces, en este caso, como la temperatura se mantiene constante, entonces yo solo necesito dibujar una isotérmica. Porque al ser isotérmico, todo el proceso ocurre sobre una misma isotérmica. Entonces, imagine que este es el estado 1, este es el estado 2. Entonces, el proceso se lleva a cabo sobre la isotérmica. Entonces, igual que el proceso isobárico, aquí puedo tener dos tipos de procesos isotérmicos. Puedo tener un proceso isotérmico o mejor dicho, una expansión isotérmica, o sea, donde el volumen aumente, o puedo tener una compresión isotérmica. Entonces, en este caso, a diferencia del proceso isobárico, en el proceso isobárico, una expansión implica un aumento de la temperatura y una compresión implica una disminución de la temperatura. Aquí no, aquí una expansión y una compresión implica siempre la misma temperatura. Entonces, aquí lo que va a cambiar o lo que va a diferenciar, si se trata de una expansión o una compresión, es el signo del trabajo. Recuerde que el trabajo, cuando tengo una expansión, es positivo y cuando tengo una compresión es negativo. Ahí es donde se va a reflejar. Entonces, la primera variable energética es el calor, ¿verdad? El calor, de entrada, no tengo una ecuación directamente para calcularlo. El trabajo sí, este viene de la integral nRT, logaritmo natural de volumen 2 entre volumen. Pero, como la energía interna no cambia, o como la temperatura no cambia, entonces la energía interna, el cambio en energía interna es cero. Por lo tanto, de la primera ley de la termodinámica se concluye que el calor es igual que el trabajo. Entonces, aquí simplemente escribo la misma relación. Y en el caso de las variables de estado, el producto presión por volumen se mantiene constante, lo cual quiere decir que la presión 1 por el volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2. Entonces, retomando, puedo tener una expansión isotérmica. Una expansión isotérmica implica un aumento del volumen. Entonces, si se fija en la fórmula del trabajo, aparece el logaritmo natural de volumen 2 entre volumen. Entonces, si se trata de una expansión, el volumen 2 es mayor que el volumen 1. Por lo tanto, el cociente que está dentro del logaritmo natural es un número mayor a 1. Y el logaritmo natural de un número mayor a 1 es positivo.
Por lo tanto, el trabajo va a ser positivo. Por el contrario, cuando tengo una compresión, el volumen 2 es menor que el volumen 1. Entonces eso me va a dar una fracción menor que 1. El logaritmo natural de una fracción menor que 1 es un número negativo. Entonces eso me va a dar un trabajo negativo. Así los puede diferenciar usted en el caso de el trabajo. Ok, bien. Entonces, ese es el panorama completo de los 3 procesos que hemos estudiado, el proceso isocórico, isobárico, isotérmico. Como les digo, hace falta uno todavía, que es el adiabático. A ese le vamos a dedicar toda una clase, porque es un proceso un poco más complejo. ¿Por qué es más complejo el adiabático? Porque si se fija usted aquí, en estos 3, hay una variable de estado que se mantiene constante, ya sea el volumen, la presión o la temperatura. En el adiabático, ninguna de las variables de estado, presión, volumen, temperatura, se mantiene constante. Entonces eso dificulta, de cierta manera, encontrar las ecuaciones para esto. Entonces mañana vamos a deducir las ecuaciones de variables energéticas y variables de estado para el proceso adiabático. Bien, ¿hay alguna pregunta aquí antes de pasar a resolver los problemas? ¿Está clarísimo esto? Sí. Dígame, ¿alguien iba a hablar ahí o solo estaba De mi parte está claro. afirmando que está claro? Ok, gracias. Gracias por contestar. Muy bien, entonces vamos a resolver un primer problema, el cual me dice, es el problema 1922 del libro de texto, cual me dice cuando una cantidad de gas ideal monoatómico se expande a una presión constante de 4 por 10 a la 4 pascales, ahí voy identificando algunas cosas. La primera es el tipo de gas monoatómico. Uno sabe varias cosas de monoatómico. Monoatómico. De monoatómico, yo sé que el CB es 3 medios, que el CP es 5 medios y que gamma, aunque no lo voy a necesitar aquí, pero bueno que lo recuerde, es 1.67. Ok, siguiente dato que puedo interpretar del enunciado, se expande a presión constante. Entonces me están hablando de una expansión isobárica. Expansión isobárica. Entonces esa es la siguiente parte que identifico. Expansión isobárica. Ok. Entonces vamos al resumen. ¿Y qué cosas les había dicho? A ver si pusieron atención. ¿Qué cosas les había dicho? ¿Qué consecuencias tenía una expansión isobárica? Vamos a ver si recuerdan lo que. El volumen sobre la temperatura es constante. Ok, está bien. Eso está anotado ahí en la pantalla. ¿Qué más? Eso se cumple, ese volumen entre temperatura igual constante se cumple sea una expansión o sea una compresión. Entonces, particularmente sobre una expansión, ¿qué cosas les di? El volumen aumenta en una expansión. Volumen aumenta, ok. Que el ¿Qué más? trabajo es negativo. No, trabajo no es negativo. Si el volumen aumenta, el delta V es positivo y por lo tanto el trabajo es positivo. ¿Qué pasa con las temperaturas? ¿Qué pasa con las temperaturas en el proceso de expansión Aumenta. isobárica? Aumenta, aumenta.
Entonces, ¿qué va a pasar con el cambio en energía interna? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Va a ¿Cómo es disminuir. va a disminuir. La energía interna disminuye si yo aumento la temperatura. ¿Qué dicen los demás? Va a aumentar. Aumenta, aumenta. La energía interna solo es una función directa de la temperatura. Así que si la temperatura aumenta, entonces la energía interna también aumenta. Entonces, otra forma de identificarlo, una expansión isobárica, es viendo el diagrama PV. En el diagrama PV se reconoce, aquí justamente tengo una expansión isobárica graficada ahí, y se reconoce que estoy pasando de una isoterma de menor temperatura a una isoterma, perdón, de mayor temperatura. Entonces, en este caso, la isoterma de abajo representaría la temperatura 1 y esta la temperatura 2. Como es una expansión, entonces la temperatura 1, perdón, la temperatura 2 es mayor que la temperatura 1. Eso solamente pasa cuando hay una expansión isobárica. Muy bien. Entonces, ese es el siguiente dato, ¿no? Que reconozco. Además, reconozco cuál es la presión, porque es proceso isobárico, tiene que haber una presión constante. Y el volumen aumenta de 2 a 8 por 10 a la menos 3. Pregunta cuánto cambia la energía interna del gas. Muy bien, entonces, hay dos maneras de resolver el problema. La primera es el cambio en energía interna para un proceso isobárico es el calor menos el trabajo. Pero el calor es NCP delta T y el trabajo es presión por diferencial de volumen. Ok, entonces, ¿cuál es el problema aquí? Con el trabajo no tengo problema porque conozco la presión y conozco el volumen, pero tengo un problema con el calor porque está involucrado el número de moles y está involucrado el cambio en la temperatura. Pero yo no tengo ni el número de moles ni el cambio de temperatura. Entonces, a lo más que puedo aspirar es a utilizar esta relación. Volumen 1 entre temperatura 1 es igual a volumen 2 entre temperatura 2. Pero como no conozco ni la primera temperatura ni la segunda, entonces no podría despejar para una de ellas. Es que tendría dos incógnitas y por lo tanto no me puedo ir por ahí tampoco. Tampoco me puedo ir por la ecuación de estado. Se voy a ir anotando eso aquí de paso, ¿verdad? Es volumen 1 entre temperatura 1 es igual a volumen 2 entre temperatura 2. Entonces esta la descartada porque tiene dos incógnitas. Y luego tengo la otra relación que se me ocurre que se podría utilizar. Presión por volumen igual a nRT. ¿Sí? También descartada porque aquí de nuevo más bien estoy metiendo, perdón, aquí es el volumen, de nuevo, incluso estoy metiendo una nueva incógnita, el número de moles. Y ya tenía las temperaturas, tengo el número de moles. Entonces, ese camino es un camino difícil de recorrer. Ahora, pero hay una manera de simplificarlo. La manera de simplificarlo es viendo lo siguiente. Voy a retomar entonces la ecuación de estado de los gases ideales, la cual me dice que la presión por el volumen es igual a nRT. Pero en un proceso isobárico, la
presión se mantiene constante. Entonces, si yo hago un cambio en el lado izquierdo de la ecuación de estado, es como que derive ambos lados de la ecuación. Entonces voy a tener un producto en un lado que sería presión por volumen, pero la presión es constante, entonces solo me quedaría copiando la presión y tendría un diferencial o un delta de volumen en el lado izquierdo. Y en el lado derecho tendría NR delta. O sea, implica, es como derivar la ecuación anterior. Tiene un producto, en el lado izquierdo, presión por volumen, pero la presión es constante, entonces solo le va a quedar el diferencial de volumen. Y en el lado derecho voy a tener NRT. NR es una constante, entonces implica solo derivar T, ¿no? Entonces es lo mismo. Por lo tanto, yo puedo sustituir en la ecuación anterior, en lugar de tener NR delta T, puedo meter presión por diferencial de volumen. Entonces retomo nuevamente la ecuación y me queda que el delta U es igual a N. ¿Cuánto vale Cp para un gas monoatómico? Cp para un gas monoatómico. ¿Cuánto? 5 medios de R. 5 medios de R. 5 medios de R delta T menos presión por diferencial de volumen. Entonces note que aquí en la ecuación me aparece el NRT que tengo aquí. Eso implica que yo puedo sustituir y tener 5 medios de NR delta T, que es lo mismo que presión por diferencial de volumen, menos presión por diferencial de volumen. Entonces ahí tengo factor común, simplemente resto. ¿Y cuánto es 5 medios menos 1? 5 medios menos 1. 3 medios. 3 3 medios. medios. 3 medios de la presión por el diferencial de volumen. Entonces fíjese cómo pasé a tener una ecuación complicada donde aparecen dos términos a tener uno más sencillo. Ahora, una cosa extra y muy importante que acabo de encontrar. Note lo siguiente. El cambio en energía interna es igual a 3 medios de presión por diferencial de volumen. ¿Pero qué era presión por diferencial de volumen? Dijimos antes. ¿Qué es? Presión por diferencial de volumen. Acabo de hacer ese cambio arriba. ¿A qué es igual? La derivada de la ecuación de lo que hace. Sería N, R, delta T, ¿sí o no? Lo que es lo mismo que decir N por 3 medios de R por delta T. Y entonces, ¿qué es esto? El cambio en energía interna es igual a N CB delta T. Eso es lo que acabo de encontrar. Y es una deducción importantísima para resolver los problemas. Esta ecuación es una ecuación general para todo proceso. O sea, si usted hace la misma deducción para un proceso isocórico, le va a dar eso. Si hace la misma deducción para un proceso adiabático, le da lo mismo. O sea, esta ecuación es general. Entonces, ese sirve para todos los procesos. Sirve tanto para el proceso isobárico, isocórico y adiabático. En el isotérmico no, ¿verdad? Porque recuerde que en el isotérmico el cambio en energía interna es igual a cero, ¿no? Entonces, eso acabo de demostrar. Muy, muy importante esa ecuación. Yo les voy a dar una tabla de resumen donde están todos estos datos. Les voy a mandar ahí en el grupo un archivo en PDF que yo hice hace
muchos años para la clase. Solamente que ese va a ser para que ustedes trabajen, les va a servir para resolver los problemas y todo. Y ahí van a encontrar una tabla donde aparece una casilla que dice todos. Entonces aparece qué ecuaciones son válidas para todos los procesos, ¿no? Entonces, esa ecuación van a encontrar ahí en esa tabla particularmente. Ok, entonces, pues ahora ya solo se trata de que yo sustituya la ecuación. Cuando les dije aquí que este era el camino 1, bueno, voy a borrar ese 1 porque en realidad el camino 2 era irse por esta ecuación que acabo de encontrar, pero lo que usted acaba le acabo de probar es que son lo mismo en el fondo, pues. No es que sea un camino diferente al otro, ¿no? O sea, van a conducir a la misma ecuación. Entonces, el cambio en energía interna es 3/2 de la presión. La presión vale 4 por 10 a la 4 pascales por el diferencial de volumen. El diferencial de volumen es 8 por 10 a la menos 3 metros cúbicos menos 2 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Entonces esto me va a dar el cambio en energía interna en joules. ¿Cuánto es? A ver, ¿cuánto es cambio en energía interna? Me dio a 360 mil. Ok, correcto. Muy bueno. Gracias. 360 joules. Y eso confirma lo que antes habíamos mencionado. ¿Se acuerdan que les dije? En una expansión isobárica, la temperatura aumenta. Y si la temperatura aumenta, entonces la energía interna aumenta. Así que un cambio en energía interna positivo implica un aumento en la temperatura. Aquí estamos con este problema. Bien, entonces, a ver si hay alguna consulta. ¿Quedó claro el ejercicio? ¿O hay algo que todavía deje dudas? Está claro, ingeniero. Ok, gracias. Vamos a hacer otro problema. Para cerrar la clase. Es un proceso del tipo isotérmico. También del libro de texto. En este sí me dan el gráfico PV. En este caso tengo la figura 1938. 1938 muestra el gráfico PV para una expansión isotérmica de 1.5 moles de un gas ideal a una temperatura de 15 grados. Entonces, como es un proceso isotérmico, entonces yo tengo que tener muy claro que esto ocurre sobre una isoterma. O sea, ahí donde se está dando ese proceso, hay una isoterma para una temperatura de 15 grados. Cuidado que nunca en estas ecuaciones va a utilizar la temperatura en grados Celsius. Bueno, depende, ¿verdad? En el caso de los delta T, sí. Recuerde que eso lo vimos en calorimetría y vimos que si hay un delta T involucrado está bien. Pero si es una temperatura de estado,
entonces ahí sí tiene que pasar la Kelvin. Ya vamos a ver realmente por qué. Ok, inciso A. ¿Cuál es el cambio en la energía interna del gas? Vamos a ver si me pueden contestar esa pregunta sin necesidad de hacer algún cálculo. ¿Cuál es el cambio en la energía interna del gas? Se Cero. puede contestar sin necesidad de hacer un cálculo. ¿Cuánto? Pero, 0, ¿verdad? Ok. ¿Por qué 0? porque el trabajo y el calor es el mismo. Porque el calor y el trabajo son iguales. Ok, sí. Esa es la consecuencia de que el cambio en energía interna sea 0, ¿verdad? La primera ley de la termodinámica me lleva a que el calor y el trabajo sean iguales. Pero el, el cambio en energía interna es igual, o es 0, perdón, debido a que la temperatura es constante. Debido a que la temperatura es constante. Entonces, la raíz de que el cambio en energía interna sea 0 es que la temperatura sea constante y la consecuencia es que el calor sea igual al trabajo. Bueno, entonces ahí, fácil de contestar. Entonces solo hay que escribir la respuesta. Cambio en energía interna es igual a 0, ya que T es constante. La energía interna de un gas ideal solo es función de la temperatura. Entonces la temperatura no cambia, la energía interna no cambia. Pongo eso porque pues hay que explicar la respuesta según me lo pide el enunciado. Inciso B. Aquí sí tengo que hacer cálculo. A ver, me dice, calcule el trabajo efectuado por el gas o sobre este. Ahí hay que aclarar cuál de los dos casos se está dando. Eso se puede ver con el signo. Y el calor absorbido o liberado, también hay que aclararlo con el signo, por el gas durante la expansión. Entonces, como ya dijo su compañero antes, en el caso del calor es igual al trabajo, ¿no? Entonces, primero calculemos el trabajo. El trabajo es nRT logaritmo natural de volumen 2 entre volumen 1. Entonces, aquí es donde está la clave de por qué en este proceso tiene que convertir esto a Kelvin, la temperatura en Kelvin. Si usted coloca la temperatura en la escala Celsius allí, entonces va a tener un problema porque imagínense, en este caso estamos trabajando con una temperatura de 15 grados. Ahora, imagine que en lugar de 15 fuera menos 15. ¿Qué pasaría? Pues el trabajo sería negativo. Y si yo estoy haciendo una expansión isotérmica a menos 15 grados, entonces habría una contradicción en la convención de signos. ¿Por qué? Me daría positivos cuando las temperaturas son positivas, me daría negativo cuando las temperaturas son negativas. Entonces ahí viene una de las, una de las razones principales por las que es necesario tener la escala de temperatura absoluta. Que sea absoluta implica que la temperatura sea positiva, ¿no? Entonces, para que sea positiva, se ideó la escala de temperatura absoluta de Kelvin, donde todas las temperaturas están por sobre el cero absoluto, y entonces ya no voy a tener problemas con los signos. Entonces, el trabajo es igual a 1.5 mol por 8.314 joules entre mol por Kelvin por la temperatura, que es 288 Kelvin, por el logaritmo natural de
el volumen 2, que es 0.02 metros cúbicos, entre 0.01 metros cúbicos. Recuerde que les dije que cuando había una expansión isotérmica, el volumen 2 es mayor que el 1, la fracción es mayor que 1, el logaritmo natural es positivo y por lo tanto el trabajo es positivo. ¿Cuánto da eso? $7,183.3. ¿Seguro? $2,489. Sí, así es. 2.489.5. .5. 0.5 joules. Ok, entonces esa es la respuesta. Recuerde que teníamos que aclarar si era hecho por el gas o sobre el gas. Entonces, en este caso, trabajo mayor que 0 es hecho por el gas, por la convención de signos. Y como dijimos de antemano, el calor en un proceso isotérmico es igual que el trabajo, o sea, igual a 2.489.5 joules. Esa es la segunda respuesta. Y es un calor positivo, o sea, es un calor absorbido. Lo cual quiere decir que yo tengo un sistema cilindro-pistón, como el clásico que hemos visto, agrego una cantidad de calor de 2.489.5 joules y todo ese calor se va hacia las partículas. Entonces, las partículas, en este caso, lo que realizan es realizan un proceso hacen un trabajo hecho por el gas. Entonces, lo que hacen es expandirse. Entonces, como consecuencia, la presión en este caso, el proceso isotérmico, la presión disminuye en la expansión, la presión disminuye y entonces las partículas se mueven más lento, ¿verdad? Pero si se mueven más lento, entonces va a pasar algo. La temperatura tiene que disminuir. Entonces, para contrarrestar que la temperatura no disminuya, porque tiene que ser isotérmico, entonces lo que se hace, o lo que hace, es que el volumen del contenedor tiene que hacerlo más grande. Más grande. Entonces, al hacer más grande el volumen, entonces contrarresta este efecto. Eso es particularmente lo que está sucediendo. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta con respecto a este ejercicio. ¿Quedó claro? Sí, todo bien. Ok, entonces, bueno, antes de cerrar la clase, anunciarles que ya en el campus virtual está subida la lección de actividades número 4, que corresponde a los capítulos 19 y 20. Actualmente estamos por finalizar el capítulo 19. Ya mañana lo terminamos. Bueno, no mañana, lo terminamos como el miércoles más o menos, porque
Mañana vemos el proceso isotérmico y el miércoles pues vamos, bueno, mañana vemos el isotérmico, el adiabático, perdón. Hacemos un problema y el miércoles pues vamos a hacer problemas ya generales, incluso algunos avanzados de una vez. Y el jueves y los siguientes días de la otra semana pues vamos a estar concentrados en el capítulo 20. Así ya podemos aplicar el examen el próximo viernes. Acuérdense que el examen es el 16 de julio, viernes 16 de julio. Ok, entonces ya pueden entrar al campus, ver las actividades de esta lección. Ya está subida la tarea. Ya este fin de semana tienen que hacer las 2 actividades interactivas y el jueves de la próxima semana les toca hacer el control de lectura. Y como siempre, ¿verdad? Recomendarles ver los videos que aparecen propuestos en la lección. Esos videos son muy buenos. De hecho, ahorita hay una buena cantidad de videos, hay como 10 videos, y hay muchos donde hay problemas resueltos. Aparte de la explicación de la teoría, hay problemas resueltos por todo el grupo de profesores de la clase. Entonces, eso les puede servir mucho para que ustedes puedan expandir un poco más lo que aquí se ve. Bueno, entonces ahí nos quedamos el día de hoy. Nos vamos a encontrar mañana para pues estudiar a detalle el proceso adiabático. Entonces, cuídense mucho. Gracias, feliz tarde. Gracias, ingeniero. Feliz tarde.